Duende Reddit. La historia de hoy es... Durante nuestra cena de compromiso, la hermana de mi novio me excluyó del árbol genealógico familiar diciendo, «Es demasiado pronto», y cuando él me defendió ella gritó que yo le estaba haciendo abandonar su sangre. Meses después vino a exigir la devolución de un regalo porque lo contaminamos con mala energía. Su siguiente movimiento en nuestra boda fue increíble. Todo esto ocurrió durante mi cena de compromiso y sinceramente todavía no puedo creerlo. Mi prometido Brody 27 y yo March 27, llevábamos varios años juntos cuando llegó este momento y todo iba muy bien. Su familia tenía sus peculiaridades pero jamás pensé que la situación llegaría a este extremo. Estábamos en un restaurante bonito que Brody y yo habíamos elegido. Nada demasiado elegante pero lo suficientemente especial para la ocasión. Todos parecían estar pasándolo bien, o eso creía yo. Había cierta tensión en la mesa, pero supuse que era la típica incomodidad que surge cuando las familias se mezclan. Su madre estaba preocupada por todo, y su hermana Poppy, 31, estaba siendo, bueno, ella misma. Es de esas personas que siempre tienen que hacer que todo gire a su alrededor. Ni siquiera sé cómo describirlo. Si le cuentas que has conseguido un ascenso, encontrará la manera de mencionar que ella rechazó una gran oferta de trabajo, porque es muy altruista o algo por el estilo. Ya sabéis, ese tipo de persona. En fin, en un momento de la cena, su hermana se levantó con una mirada astuta y anunció que tenía una sorpresa especial para todos. Ya estaba pensando, ay no, aquí vamos, pero intenté mantener la compostura. Llevaba un gran cartel y, mientras lo desplegaba, anunció orgullosamente que había creado un árbol genealógico. Recuerdo sentirme conmovida al principio, pensando, vaya, es un detalle bonito, ¿no? Creí que iba a darme la bienvenida a la familia de alguna manera simbólica. Empezó a señalar todas las ramas, nombrando a cada persona como si estuviera leyendo el linaje de una familia real. Cuando llegó a mi prometido, simplemente se detuvo. Sin mención de mí, nada. Mi nombre no aparecía. Era como si no existiera. Me quedé pensando, espera, quizás se olvidó de mí. Quiero decir, tal vez fue un despiste, ¿verdad? Así que intenté mantener la calma. Pero entonces soltó. No te he añadido porque, bueno, es un poco pronto para ponerte aquí. Lo dijo con un tono tan condescendiente que me hizo hervir la sangre. Como si yo fuera una novia pasajera con la que acababa de empezar a salir la semana pasada. No alguien que estaba a punto de casarse con su hermano. Mi prometido intervino de inmediato, no iba a tolerarlo. Dijo algo como, ¿de qué hablas? Ella va a ser mi esposa. Por supuesto que ya forma parte de la familia. Noté que estaba realmente molesto, lo que sinceramente me hizo sentir algo mejor, al menos no era la única que veía lo ridículo de la situación. Fue entonces cuando su hermana perdió completamente los estribos. Comenzó a despotricar sobre cómo yo lo estaba volviendo contra la familia y que le estaba enseñando a ser sumiso, como si el hecho de que mi prometido defendiera a su futura esposa fuera algún tipo de manipulación por mi parte. Luego soltó, lo suficientemente alto para que toda la mesa escuchara, que yo le estaba haciendo abandonar a los de su sangre. En ese momento estaba sentada completamente perpleja. Ni siquiera había dicho una palabra todavía. Miré alrededor de la mesa y todos se movían incómodamente en sus asientos, claramente sin saber qué hacer. Su madre parecía muy alterada, y noté que estaba a punto de intervenir para defender a su hija. Yo estaba enfadada, pero sabía que si estallaba solo empeoraría las cosas. Así que respiré hondo y dije, probablemente más alto de lo que pretendía, no es mi culpa tener una pareja que realmente se preocupa por mí y no me trata como a una sirvienta. Os juro que se podría haber escuchado caer un alfiler. Su cara se puso pálida y lo cierto es que ni siquiera estaba intentando ser cruel. Solo estaba siendo sincera. Todos en esa mesa sabían exactamente a qué me refería. Después de decir eso, ella simplemente se quedó sentada en silencio, apenas tocando su comida durante el resto de la noche. Su marido ni siquiera levantó la vista de su plato. Sinceramente, me sentí un poco mal, pero solo durante un segundo. Más tarde esa noche, mi prometido me dijo que estaba orgulloso de mí por defenderme. Al parecer su hermana había estado haciendo comentarios extraños sobre mí durante meses. Cosas que él ni siquiera quería contarme para no disgustarme. Me dijo que ella había estado diciendo que yo llevaba los pantalones en la relación, y que él estaba perdiendo su independencia porque, imagínate, ayudaba con las tareas domésticas y se preocupaba por mis sentimientos. Imagina pensar que el respeto básico es algún tipo de debilidad. En fin, eso fue todo. Necesitaba desahogarme un poco. Gracias por leer. Actualización 1. Han pasado muchas cosas desde aquel desastre de la cena de compromiso, y sinceramente, la situación solo se ha vuelto más extraña. Después de aquella noche, no supe mucho de Poppy durante un tiempo. Se mantuvo bastante distante, lo que sinceramente me pareció un alivio. Pensé que estaba avergonzada y manteniendo un perfil bajo, lo cual me venía bien. Pero al parecer, había estado rumiando y eventualmente toda esa amargura contenida estalló. Antes de entrar en eso, dejadme explicar un poco más sobre Poppy y su marido porque sinceramente hay más historia. El marido de Poppy, Greg, 35, es de esos tipos que piensa que ser hombre significa no hacer jamás nada que pueda considerarse femenino. Actúa como si recoger un paño de cocina pudiera de alguna manera amenazar su masculinidad.
Es el tipo de persona que llama débiles a otros hombres y cocinan o limpian, ya sabéis, habilidades básicas para la vida. Mientras tanto, Poppy prácticamente se agota intentando mantener el ritmo con él. Estoy hablando de un servicio completo. Si Greg quiere beber algo, Poppy salta para conseguírselo. Si su plato está vacío, ya está a medio camino de la cocina para rellenarlo. Si deja sus calcetines sucios tirados en medio del suelo, Poppy se apresura a recogerlos antes de que él siquiera lo note. Y lo más alucinante es que ella presume de esto. Realmente cree que es algo para estar orgullosa. No para de hablar sobre cómo Greg merece ser tratado como un rey, porque los hombres trabajan tan duro, y no deberían tener que preocuparse por las tareas domésticas. No importa que el trabajo de Greg ni siquiera sea particularmente exigente físicamente. El hombre trabaja en informática desde casa y pasa la mitad del día viendo resúmenes deportivos entre videollamadas. Mientras tanto, Poppy anda corriendo como si tuviera 3 empleos solo para mantener la casa impecable y a Greg contento. Y si alguien sugiere que quizás Greg debería ayudar un poco, ella actuará como si acabaras de insultar toda su existencia. En fin, después del incidente de la cena de compromiso mantuve mi distancia. Sinceramente, no quería lidiar con más drama, pero unas semanas antes de mi boda, Poppy de repente se puso en contacto conmigo. Me pidió que nos viéramos para tomar un café, solo nosotras. Pensé que tal vez estaba intentando hacer las paces. Nos encontramos en una pequeña cafetería, y de inmediato noté que algo no iba bien. Tenía esa mirada presumida y casi compasiva, como si estuviera a punto de compartir conmigo alguna gran sabiduría de hermana mayor. Comenzó diciendo, solo quería hablar porque sé que estás pasando por dificultades en este momento. Me quedé confundida. Pensé que tal vez se refería al estrés de organizar la boda o algo así, pero fue directa a un extraño discurso sobre cómo estaba malcriando a su hermano al esperar que participara en tareas como cocinar y limpiar. Te va a acabar odiando, me advirtió, sorbiendo su costoso café con leche como si me estuviera dando un consejo que cambiaría mi vida. Los hombres necesitan sentirse respetados o simplemente se cierran. Me quedé realmente atónita. Mi prometido nunca se había quejado de nada de esto. De hecho, le gustaba ayudar. Trabajábamos en equipo porque eso es lo que hacen las parejas. Pero Poppy continuó. Me dijo que si no dejaba que mi hombre tomara las riendas, mi matrimonio estaba condenado. No podía creer lo que estaba escuchando. Al parecer, el hecho de que yo tuviera opiniones o esperara un esfuerzo mutuo, era una gran señal de alarma en su opinión. Luego, y esta es la parte que realmente me dejó boquiabierta, dijo: ¿Sabes, Greg nunca tiene que pedir nada? Simplemente sé lo que necesita. Sonrió como si eso fuera algún tipo de logro. No pude evitarlo. Le pregunté si Greg alguna vez hacía algo por ella. ¿Alguna vez cocinaba para ella o la sorprendía con algún detalle? ¿O simplemente la trataba como una compañera en lugar de como una sirvienta? Su cara se tensó y puso esa extraña mirada defensiva. Ese no es su papel, espetó. Mi marido tiene cosas más importantes en las que concentrarse que las tareas domésticas. Estaba harta. Le dije claramente que su idea de matrimonio era diferente a la mía. Y eso no significaba que la mía estuviera equivocada. No estaba interesada en escucharla decirme cómo mi matrimonio se iba a arruinar. Después de eso, Poppy comenzó a hablar con el resto de la familia. De repente, surgieron rumores sobre cómo yo estaba controlando a mi prometido y alejándolo de sus raíces. Era ridículo, como si yo fuera una especie de mente maestra malvada solo porque esperaba un nivel básico de respeto en mi relación. Tras ese intercambio, me fui de la cafetería. No le he contado a Brody nada de esto y no estoy segura de si quiero hacerlo. ¿Alguna sugerencia? Actualización 2. No pensaba escribir otra actualización, pero después de lo ocurrido en mi boda, siento que tengo que hacerlo. Mirando atrás, probablemente debería haber previsto que Poppy iba a hacer algo. Es decir, después de todo lo de la cena de compromiso, la extraña charla del café, y su obsesión con el matrimonio tradicional, debería haberlo visto venir. Pero honestamente, solo esperaba que se comportara por un día. La boda comenzó maravillosamente. La ceremonia fue perfecta, el clima, las flores, todo el ambiente. Todo parecía sacado de una película. Recuerdo estar allí con mi esposo sintiendo que nada podía arruinar el día. ¡Qué ingenua fui! La primera señal de problemas fue cuando Poppy apareció con un vestido que era básicamente blanco. Técnicamente era color crema, pero en las fotos parecía blanco. Tenía detalles de encaje, corpiño ajustado y una falda larga y fluida que honestamente podría haber pasado por un vestido de novia en una ceremonia más pequeña. Cuando la vi entrar, se me cayó el alma a los pies. Recuerdo que una de mis damas de honor susurró: ¿Va en serio? Y yo me quedé atónita. Traté de ignorarlo porque, sinceramente, no quería pasar mi día de boda pendiente de las tonterías de Poppy buscando atención. Pensé que si la ignoraba, no obtendría la reacción que claramente deseaba, pero por supuesto, no se detuvo ahí. En la recepción, todo iba bien. Se estaba sirviendo la cena, la gente bailaba, y todos parecían felices. Estaba empezando a relajarme, y entonces noté que mi madre parecía tensa. Me acerqué a ella y fue cuando escuché la voz de Poppy, alta, presumida y demasiado confiada para alguien que ya había cruzado la línea una vez. «No la educaste bien», le estaba diciendo a mi madre. Me quedé paralizada.
Todavía no sé qué la provocó exactamente, pero aparentemente, Poppy había acorralado a mi madre y comenzado a hablar sobre cómo yo era demasiado directa e irrespetuosa con mi marido. Según ella, yo era una de esas mujeres que se creen superiores a su hombre. Y eso era culpa de mi madre por no enseñarme a respetar mi lugar. No estoy bromeando. Realmente dijo eso. Ahora bien, mi madre es una de las personas más tranquilas que conoceréis, pero también es ferozmente protectora. Por lo que supe después, mi madre había intentado ignorar a Poppy al principio, pero ella siguió insistiendo. Al parecer, continuó repitiendo que mi marido me dejaría algún día si no aprendía mi papel como esposa. Mi madre finalmente estalló. No lo escuché todo, pero la oí decir claramente. Quizás si te preocuparas menos por el matrimonio de mi hija y más por el tuyo, tu marido no te trataría como a una criada. Poppy perdió los estribos. Comenzó a gritar sobre cómo todos estaban en su contra, y cómo ella era la única mujer auténtica en la familia porque sabía cómo ser una esposa adecuada. Para entonces, la gente empezaba a darse cuenta, volviéndose para mirar, y podía sentir la tensión extendiéndose por la sala. Estaba mortificada. Quiero decir, se suponía que era nuestro día, y ahí estaba Poppy, convirtiéndolo en una retorcida conferencia sobre roles de género. Fue entonces cuando Brody intervino. Se acercó directamente a Poppy y Greg. Se inclinó y dijo algo que no pude escuchar. Pero fuera lo que fuese, hizo que Greg se pusiera rojo como un tomate. Brody luego les dijo con calma que era hora de marcharse. Poppy se negó. Seguía despotricando sobre cómo no había terminado de hablar y que la gente necesitaba escuchar la verdad, como si estuviera dando alguna charla TED sobre sumisión femenina. Mientras tanto, Greg solo estaba ahí parado torpemente, con cara de querer que se lo tragara la tierra. Brody no cedió. Llamó a uno de los responsables del local y les pidió que escoltaran a Poppy y Greg fuera. El empleado fue súper profesional, pero se podía sentir la vergüenza ajena en todos los presentes. Poppy seguía gritando mientras la sacaban, vociferando sobre cómo yo estaba manipulando a mi marido y cómo mi matrimonio estaba condenado. En cuanto se fueron, toda la sala pareció aliviada. Mi madre se acercó y me abrazó, disculpándose por dejar que las cosas escalaran, pero sinceramente, solo estaba contenta de que Poppy se hubiera ido. El resto de la noche fue increíble. Una vez terminado el drama, la gente volvió a divertirse, a bailar, a reír y simplemente a disfrutar. Poppy sigue insistiendo en que no hizo nada malo. Le ha dicho a quien quisiera escucharla que mi madre la atacó de la nada, y que ella solo estaba tratando de ayudar. Según ella, solo estaba dando consejos, y al parecer todos éramos demasiado sensibles para asimilar su sabiduría. No sé cuál es su problema, si está celosa, insegura, o simplemente obsesionada con impulsar esa extraña fantasía de los años 50. Pero a estas alturas, ya lo he superado. Mi marido y yo somos felices, y sinceramente, eso es todo lo que me importa. Actualización 3. No puedo creer que esté escribiendo otra actualización sobre Poppy, pero aquí estamos. Justo cuando pensaba que las cosas no podían volverse más ridículas, consiguió sorprenderme de nuevo. Unas semanas después de todo el desastre de la boda, sinceramente creía que Poppy había terminado con nosotros. Pensé que se enfurruñaría en silencio por un tiempo o simplemente nos evitaría por completo. Pero no, no había terminado. Un sábado por la tarde, Brody y yo estábamos simplemente descansando en casa cuando, de repente, alguien llamó a la puerta. La abrí, y ahí estaba Poppy. Ahora sé que debería haber cerrado la puerta en ese momento, pero me pilló tan desprevenida que me quedé paralizada durante un segundo. Tenía esa extraña sonrisa falsa pegada en la cara, de esas que pretenden parecer amistosas pero resultan inquietantes. Antes de que pudiera decir algo, fue directa al grano. «Vengo a recoger los cuchillos», dijo, como si fuera una frase completamente normal. Solo parpadeé confundida. «¿Qué cuchillos?» Puso los ojos en blanco como si yo fuera tonta y dijo. Los cuchillos con monograma que te regalé para la boda, los quiero de vuelta. Aclaremos algo, no eran unos viejos cuchillos familiares de valor sentimental. Eran bonitos, sí, un elegante juego negro con nuestras iniciales grabadas en los mangos, pero seguían siendo simples cuchillos de cocina. Ni siquiera los habíamos usado todavía porque ya teníamos un juego que nos gustaba, y sinceramente después del drama de la boda, no estaba precisamente ansiosa por usar algo que Poppy nos había regalado. Le dije que aún teníamos los cuchillos pero que no los habíamos tocado. Bueno, resopló, los necesito de vuelta, no os los merecéis después de cómo me habéis tratado. No tenía ganas de discutir, así que simplemente saqué la caja y se la entregué. Ella la abrió y declaró que ya los habíamos estropeado. En junio, esos cuchillos seguían en su caja original, envueltos en plástico, intactos en uno de nuestros armarios de cocina. Se lo expliqué educadamente al principio, pero ella no lo aceptaba. Los habéis arruinado con vuestra energía negativa, me dijo. Sí. Aparentemente mi marido y yo habíamos maldecido sus preciosos cuchillos con nuestro comportamiento irrespetuoso. También añadió que, como habíamos estropeado los cuchillos, debíamos pagarle por ellos. No podía creer lo que estaba escuchando. Esta mujer ahora exigía dinero por un regalo que nos había dado voluntariamente. Le pregunté con calma por qué pensaba que deberíamos pagarle por algo que ni siquiera habíamos usado, a lo que espetó.
Gasté buen dinero en ellos y vosotros dos no merecéis cosas buenas después de cómo me habéis tratado. Lo admito, me reí. No pude evitarlo. Todo era tan ridículo que parecía una broma, pero no, hablaba completamente en serio. Dijo que le debíamos el precio íntegro de los cuchillos, más una compensación extra, porque ahora no podía regalarlos de nuevo después de que los hubiéramos contaminado. En ese momento, Brody se acercó a la puerta para ver qué ocurría. Cuando se dio cuenta de la situación, le dijo sin rodeos que se marchara. Poppy insistió diciendo que no se iría a ninguna parte hasta que le pagáramos lo que le debíamos. Le advertí que si no se iba, llamaríamos a la policía. Por favor, se burló, no os atreveréis. Así que tomé mi móvil y comencé a marcar, y fue entonces cuando su actitud cambió. Agarró su bolso, se fue pisando fuerte hasta su coche y gritó: «Sois unos mocosos desagradecidos y os vais a arrepentir de esto». No la hemos visto desde entonces. Sinceramente todavía no puedo entenderlo. ¿Quién exige la devolución de su propio regalo e intenta cobrarte por él? ¿Por unos cuchillos entre todas las cosas? Perdonadme, pero estoy segura de que solo buscaba una excusa para confrontarnos. Probablemente no soportaba el hecho de que hubiéramos estado ignorando su drama desde la boda. En cualquier caso, lección aprendida. Si Poppy te da un regalo, trátalo como un objeto maldito, guárdalo bajo llave y nunca vuelvas a mencionarlo. Actualización 4. Realmente pensé que toda la situación de Poppy y sus preciosos cuchillos había terminado. Quiero decir, después de que se presentara en nuestra casa exigiendo la devolución de su regalo de boda y afirmando que lo habíamos arruinado con nuestra mala energía, pensé que se calmaría o simplemente pasaría a obsesionarse con otra cosa. Después de que le dijéramos que se fuera y amenazáramos con llamar a la policía, no supimos de ella durante unas semanas. Sinceramente, estaba aliviada. Pensé que tal vez finalmente se había dado cuenta de lo ridícula que estaba siendo y había decidido dejarlo correr. Debería haberlo sabido mejor. Comenzó a hablar sobre los cuchillos con otros miembros de la familia. Al principio eran solo pequeños comentarios. Gasté tanto dinero en ese regalo y ni siquiera pudieron dar las gracias, o intenté hacer algo bonito por ellos y no supieron apreciarlo. Molesto sí, pero nada demasiado dramático. Luego empezó a añadir detalles adicionales. De repente, no se trataba solo de los cuchillos. Ahora le estaba diciendo a la gente que los habíamos roto o que nos habíamos negado a devolvérselos por despecho. Le dijo a la tía de Brody que yo le había gritado cuando ella preguntó educadamente por los cuchillos y que la habíamos amenazado simplemente por preguntar amablemente. Básicamente, retorció toda la situación para hacerse pasar por víctima. Me enteraba por amigos y familiares de que Poppy seguía disgustada por el incidente de los cuchillos. Empezó a mencionarlo en cada reunión, sin importar de qué fuera la conversación. Alguien podía estar hablando de su trabajo o sus hijos, y Poppy de alguna manera lograba reconducir el tema hacia cómo la habíamos perjudicado. Un día, el primo de Brody me contó que Poppy había estado diciendo a todo el mundo que le debíamos cientos de euros porque habíamos destrozado su regalo. Fue entonces cuando supe que las cosas se estaban saliendo de control. Lo peor era lo implacable que era. Cada vez que nos encontrábamos con alguien de la familia de mi marido mencionaban los cuchillos. Algunas personas pensaban que era hilarante, mientras que otras realmente creían que habíamos hecho algo malo. Incluso la abuela de Brody me apartó en un momento y me preguntó: «Cariño, ¿de verdad tiraste su regalo?». Sentía como si no pudiéramos escapar de ello, y entonces Poppy llevó las cosas un paso más allá. Comenzó a enviar a Brody largos mensajes de texto llenos de reproches, acusándolo de ser irrespetuoso y dar la espalda a su familia. Afirmaba que yo lo estaba controlando y que nunca actuaría así si no fuera por mí. Según ella, yo le había lavado el cerebro para que abandonara sus raíces y cuando eso no obtuvo respuesta comenzó a enviarme mensajes a mí. Páginas y páginas de tonterías sobre cómo las familias de verdad se apoyan mutuamente y cómo yo era egoísta por no devolverle lo que le pertenecía por derecho. Incluso intentó hacernos sentir culpables afirmando que no estaba en buena situación económica, y que la habíamos puesto en aprietos al negarnos a pagar por los cuchillos. No importaba el hecho de que Greg, su marido, tuviera un buen trabajo y se fueran de vacaciones como si fuera su pasatiempo favorito. Finalmente, simplemente empezamos a ignorarla por completo. Pensamos que si la privábamos de atención, se aburriría y seguiría adelante. Pero Poppy no es el tipo de persona que deja las cosas tranquilamente. La gota que colmó el vaso llegó cuando nos acorraló en una barbacoa familiar. Brody y yo estábamos charlando con algunos primos cuando Poppy irrumpió, con la cara roja y los ojos encendidos, y anunció lo suficientemente alto para que todos escucharan: «Vosotros dos me debéis dinero y no me iré hasta que lo consiga». Estaba mortificada. La gente nos miraba y podía sentir la tensión extendiéndose. Brody le dijo con calma que ese no era ni el momento ni el lugar, pero ella no cedía. Simplemente seguía repitiendo que le debíamos y cómo ya estaba cansada de ser paciente. A estas alturas ni siquiera se trataba de los cuchillos. Se trataba de su orgullo. No le importaba quedar en ridículo o avergonzarse delante de media familia. Solo necesitaba ganar. Y fue entonces cuando Brody y yo nos dimos cuenta de que sin importar lo que dijéramos o hiciéramos, Poppy no iba a parar. Simplemente continuaría arrastrando este asunto, envenenando las reuniones familiares, difundiendo mentiras y exagerando todo,
hasta que sintiera que nos había dado una lección. Así que cedimos. Le pagamos, no porque creyéramos que le debíamos algo, sino porque parecía la única manera de zanjar definitivamente el asunto. Sigo pensando que es ridículo que tuviéramos que pagarle por un regalo que nunca usamos. Pero sinceramente, la paz mereció la pena. Los mensajes han cesado. Los comentarios extraños en las reuniones familiares han parado, y finalmente ha dejado de poner nuestro nombre por los suelos. Si algo he aprendido de todo esto es que a veces las personas no buscan justicia, solo quieren sentir que han ganado. Y sinceramente, dejarla sentir que ganó fue mucho menos agotador que seguir luchando contra ella. Actualización 5. Hola a todos, sé que han pasado unos meses desde mi última actualización, pero aquí estamos de nuevo. El último desastre ocurrió en la fiesta del 30º aniversario de bodas de mis suegros. Los padres de Brody organizaron una encantadora cena en un bonito restaurante. No era nada lujoso, solo un ambiente cálido, íntimo y significativo. Querían reunir a la familia, compartir algunos recuerdos y simplemente disfrutar de una velada tranquila. Pero Poppy tenía otros planes. Desde el momento en que llegó, estaba de un humor especial. Ni siquiera disimulaba. Llegó tarde, montó un gran alboroto con su entrada, e inmediatamente comenzó a actuar como si fuera la invitada de honor. Durante la cena, no paraba de hablar en voz alta por encima de los demás, añadiendo comentarios irrelevantes a las conversaciones, e interrumpiendo a la madre de Brody en medio de su discurso para contar alguna historia sin relación sobre la fiesta de aniversario de su amiga, que según ella era mucho más elegante. Incluso tuvo la desfachatez de quejarse de la comida, murmurando que el restaurante debía estar con un presupuesto limitado. Mantuve la cabeza baja. Estaba decidida a ignorarla, no iba a dejar que arruinara esta noche. Pero entonces vino a por mí de la nada. Poppy decidió empezar a despotricar sobre los cuchillos. Sí, los cuchillos de nuevo. En una cena de aniversario, delante de los padres de Brody, primos, tías, tíos y básicamente toda la familia, soltó todo un discurso sobre cómo algunas personas no saben ser agradecidas, y que es triste cuando intentas hacer algo bueno y la gente simplemente se aprovecha. Todos sabían exactamente de quién estaba hablando, y la tensión en la sala era insoportable. Traté de mantener la calma, pero entonces dijo algo que nunca olvidaré. Me miró directamente, sonrió con suficiencia y soltó. Supongo que algunas personas simplemente no fueron criadas correctamente. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Mi suegra se puso pálida y mi suegro parecía furioso. Antes de que pudiera reaccionar, mi suegra, que normalmente es la persona más tranquila y dulce del mundo, se levantó y dijo: «Ya es suficiente, Poppy». Pero Poppy no había terminado. Se volvió hacia mi suegra y le dijo que era una mala madre. Afirmó que había mimado a Brody, y le había permitido convertirse en alguien que traicionaba a su propia familia. Luego soltó sin más que Brody era débil, y que yo lo había vuelto contra todos los que realmente se preocupaban por él. El padre de Brody se levantó y le ordenó a Poppy que se marchara inmediatamente. Ella intentó discutir y comenzó a gritar sobre cómo solo estaba siendo honesta y decía la verdad, pero el padre de Brody no iba a tolerarlo. Salió directamente del restaurante mientras ella seguía despotricando sobre cómo habíamos arruinado todo. Cuando regresó, parecía destrozado. Se sentó, sacudió la cabeza y dijo: «No es bienvenida de nuevo hasta que se disculpe con todos nosotros». En lugar de disculparse, optó por la política de tierra quemada. Comenzó a decirle a todo el mundo que los padres de Brody se habían puesto del lado de extraños, y habían traicionado a su propia sangre. Afirmaba que la habían abandonado por una nimiedad porque estaban obsesionados con las apariencias. Incluso llegó al punto de publicar una enorme diatriba en Facebook. Párrafos y párrafos sobre cómo la familia siempre debería ser lo primero y cómo estaba cansada de ser castigada por decir la verdad. Fue bochornoso. La mayoría lo ignoró, pero algunos de sus amigos comenzaron a comentar cosas como: «Eres tan valiente por defenderte» y «La gente no puede manejar la honestidad en estos tiempos». Cuando la madre de Brody se acercó a ella y le dijo que todo lo que necesitaba hacer era disculparse, Poppy se negó rotundamente. Según ella, solo se estaba defendiendo y no tenía nada por lo que disculparse. Ahora los padres de Brody se mantienen firmes. Poppy no es bienvenida en eventos familiares hasta que se disculpe. Sinceramente, ya ni siquiera estoy enfadada. Estoy simplemente exhausta. Cada vez que pienso que Poppy no puede llevar las cosas más lejos, encuentra una nueva manera de demostrar que estoy equivocada. A estas alturas, ni siquiera me importa si alguna vez se disculpa. He aceptado que Poppy es simplemente Poppy. Está tan obsesionada con tener razón que está dispuesta a aislarse de su propia familia antes que admitir que cruzó una línea. Incluso después de todo esto, sigue sin dejar el drama de los cuchillos. Lo último que supe es que continúa diciéndole a la gente que le robamos y faltamos el respeto a su generosidad. Si ella quiere pasar su tiempo enfurruñada y actuando como una víctima, es su elección. Por fin he aprendido que no hay victoria con Poppy. O la dejas sentir que está en la cima, o pasas el resto de tu vida luchando batallas que ella crea de la nada. Sinceramente, solo me alivia que por una vez no soy la única cansada de sus tonterías. Creo que esta será la última actualización por un tiempo. Os haré saber si algo cambia. Gracias por apoyarme a través de todo este drama.